Buenas tardes, queridos amigos, y seguimos en nuestra nueva grabación, capítulo 7. El capítulo 7 está relacionado con la economía. Y ustedes no deberá haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra que Él mismo te da para que la poseas como herencia. Deuteronomio capítulo 15, versículo 4. Y asimismo el reino de los cielos que se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para sus viñedos, capítulo 20 de Mateo, versículo 1. El dinero es la raíz de todo mal. Cochino dinero. Esa mentalidad es bastante común entre muchos cristianos de hoy. Si alguien ama a Dios, despreciará las riquezas materiales. Es una tendencia oculta frecuente en la cristiandad. Tal vez no se enseñe. Si verdaderamente amo a Dios, probablemente seré pobre. Pero seguramente se piensa el pensamiento dualista que crea una falsa preparación entre lo espiritual y lo material. Brilla más ostensiblemente en el ámbito que en cualquier otro. Las promesas de Dios a Israel cuando salió de Egipto no se limitaban a las bendiciones de naturaleza invisible. Él prometió bendecirles a todos los aspectos de la vida, sus cosechas, sus ganados, sus empresas. Les animó y les declaró que si obedecían sus enseñanzas y no padecerían pobreza en su tierra. Dios cumplió sus promesas en poco más de 3 siglos. Israel pasó de la más absoluta pobreza en el desierto a ser una de las naciones más prósperas en su tiempo. Y durante gran parte de los 2 milenios de crecimiento de la iglesia, el desarrollo y la transformación económica siguieron la propagación del evangelio. En Noruega, el evangelista Hans Nielsen Hausch recorría las aldeas pobres y fundó iglesias, enseñó prácticas de economía bíblica y ayudó a los conversos a crear empresas. No solo se ganan almas en Escandinavia y en el resto de Europa occidental, sino que el evangelio alimentó una revolución económica. Moisés enseñó que Israel no debía tener pobres y la iglesia primitiva comenzó a tratar con la pobreza en su primera agenda. Moisés enseñó que el trabajo es parte de nuestro servicio a Dios y Pablo lo reafirmó en el Nuevo Testamento enseñando que los creyentes que no trabajaran tampoco comieran. Esto dista mucho del fruto del Evangelio que ha producido en los últimos 2 siglos. Probablemente sea en África la realidad más dura. En su libro Esperanza para África, ¿qué puede el cristiano hacer? Josh Kinoki, profesor universitario en Kenia, hace siguientes observaciones. 1 de cada 3 africanos no dispone de alimentos suficientes. En 1987, entre el 55 y el 60% de africanos del medio rural vivían por debajo del umbral de la pobreza y la tasa de empobrecimiento está aumentado. 2 tercios de 40 países más pobres del mundo está en África, como también 8 de los 10 países más pobres. Los expertos nos aseguran que el cristianismo está creciendo más deprisa en África que en los demás continentes. Al mismo tiempo, la gente es cada vez más pobre y la moral y el tejido social están en rápido proceso de desintegración. Obviamente el cristianismo no está marcado a una diferencia significativa en las naciones africanas, como lo dice Esperanza para África en la página 12. No es nada raro encontrar hoy creyentes que creen en el dinero es más algo mágico que una cuestión de principios bíblicos. Si entregó tal cantidad de dinero, obtendré tal beneficio. Dios dejará caer su provisión del cielo. Tremendo. Yo creo que ocurrirá un milagro en mi economía. Entiéndase bien, no estoy en contra del diezmo. Yo creo que Dios puede realizar milagros económicos y que honra y bendice el corazón generoso. No obstante, esta forma de pensar no es bíblica, sino es mística. Examinemos un pasaje clave sobre la economía en la enseñanza de Moisés en Deuteronomio, como lo dice Deuteronomio capítulo 15, del versículo 1 al 10. Cada 7 años perdonarás toda clase de deudas. Lo harás de la siguiente manera. Cada acreedor le perdonará a su prójimo el préstamo que le haya hecho. Ya no le exigirá a su prójimo o a su hermano que le pague la deuda, porque se habrá proclamado el año de perdón de las deudas del Señor.
Ahí es donde nosotros podemos ver que lo que realmente Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Podrá exigirle el pago de sus deudas al forastero, pero a tu hermano le perdonarás cualquier deuda que tenga contigo. Entre ustedes no deberán haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra que Él mismo te da para que la poseas como herencia. Tremendo, ¿no? O sea que quinto, y como quinto, ¿qué dice? Como quinto habla que así será siempre. Así será siempre. Y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas fielmente todos sus mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te bendecirá como lo ha prometido. Y tú podrás darles prestado a muchas naciones, pero no tendrás que pedir prestado de ninguna forma. Dominarás a muchas naciones, pero ninguna te dominará a ti. Cuando en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da, veas a tu hermano hebreo pobre, no endurezca su corazón, ni le cierres tu mano. Antes bien, tiéndele la mano y préstale generosamente lo que necesite. 9. No des cabida en tu corazón a la perversa idea de que por acercarse al año séptimo, año del perdón de deudas, puede hacerle mala cara a tu hermano hebreo, necesitando y no darle nada. De lo contrario, él podrá apelar al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. 10. No seas mezquino, sino generoso, y así el Señor tu Dios te bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Dios deja claro en las escrituras que Él desea bendecir a todas las naciones, como lo dice en Génesis capítulo 12, versículo 3, o Génesis capítulo 18, versículo 18, o Génesis capítulo 22, versículo 18, o Génesis 26, versículo 4, o Génesis 28, versículo 14. Ahí es donde entramos con relación a lo que Dios en realidad desea para cada una de las naciones. Si alguien quiere saber cómo obtendrá la respuesta, de la misma manera que Israel, la bendición económica era un aspecto obvio del plan de Dios. Para Israel, desde el momento en que abandonaron Egipto. En Deuteronomio capítulo 15 resulta obvio que aunque todavía se hallaran en el desierto, Él les estaba preparando para el desarrollo económico y su responsabilidad, tanto individual como nacional. La deuda ha de ser limitada. Capítulo 15, versículo 1. Cada 7 años perdonarás toda clase de deudas y lo harás de la siguiente manera. Cada acreedor le perdonará a su prójimo el prestado que le haya hecho. Ya no le exigirá a su prójimo o hermano que le pague la deuda, porque se habrá proclamado el año de perdón. Podrás exigirle el pago de deudas al forastero, pero a tu hermano le perdonarás cualquier deuda que tengas contigo. En los países donde imparto mensajes, suelo pregonar a los oyentes si han oído la enseñanza de que los cristianos nunca deben pedir dinero prestado. No importa en qué región del mundo me encuentre, hay algunos que nunca han oído este mensaje. El texto en que se suele citar para esta enseñanza es: no tengan deudas pendientes con nadie, como lo dice en Romanos capítulo 13, versículo 8. No obstante, las reglas básicas del estudio bíblico aconsejan interpretar la escritura con la escritura. No se puede hacer en un cierto sentido cierto texto signifique algo que no tiene sentido o contraiga otros pasajes bíblicos, ya que muchas escrituras instruyen en cuanto a prestar, pedir prestado y dan directrices para la devolución del préstamo, como lo de Romanos 13, versículo 8. Nos dice literalmente: no pidas prestado. Más bien aconsejan no dejar de pagar un préstamo. Efectuar los pagos es debido tiempo y cumplir los acuerdos contraídos. En los versículos 1 al 3, Moisés da instrucciones para construir un sistema de pago de deudas en Israel, y no es probable que otra nación vuelva a aplicar un ciclo nacional de 7 años, pero recuerde que nuestra tarea consiste en extraer el principio de propósito que esta aplicación lograría. Y el principio es que la deuda ha de ser limitada. A los israelitas no se les permitiría gravar a las personas con deudas a perpetuidad. El sistema de Israel era universal. Toda la deuda privada de Israel perdona en el mismo año. Si uno pedía un préstamo en el primer año del ciclo,
disponía de 7 para devolverlo. Si alguien lo hacía en el tercer año, disponía de 4 para devolverlo. Y así sucesivamente, cuando el prestamista y el prestatario asumían un acuerdo, tenían que formular un plan de devolución que se adaptara al tiempo restante. Mi propio país, los Estados Unidos, cuenta la doctora Landa, cuenta con algunos de los mejores y peores empleos de obediencia a ese principio. Cuando se trata de la compra de viviendas en Estados Unidos, tiene un sistema magnífico. La ley exige que el tipo de interés sea uno de los más bajos del mercado y el plan de pago de la hipoteca debe ser a 15 o 30 años. Este sistema ha hecho que los Estados Unidos son uno de los países con más propietarios de casas en el mundo. Por otra parte, el sistema de tarjetas de crédito está más o menos fuera de control. Cuando un estadounidense se gradúa en la universidad, actualmente el colegio recibe 2, 3 o más tarjetas de crédito por correo. Cada tarjeta proporciona un acceso instantáneo a las cantidades que oscilan entre los $1,000 y $5,000 de crédito. Y mucha gente joven y no tan joven usan esas tarjetas sin ni siquiera leer la letra pequeña que advierte que el tipo de intereses puede ser del 19 al 26% o incluso superior. Yo he visto tipos de intereses hasta el 36%. Si usted sigue esos planes seductores y solo paga el plazo mínimo exigido, acabará pagando la cantidad original 30 o 40 veces. Termina pagando unos intereses sobre otros. En otro tiempo a esto se le habría llamado usura y hubiera sido ilegal, pero hoy es normal por lo que toca a pagos de tarjetas de crédito en muchos países. La deuda global de las tarjetas de crédito personales en los Estados Unidos es superior a la deuda nacional y socava la estabilidad de la economía nacional. Desde una ojeada general de la economía, los 5 primeros libros de la Biblia, parece que los préstamos eran esenciales para permitir que la gente escapara de la pobreza y el objeto del préstamo era proporcionar pequeños negocios, sacar a la gente de su necesidad para que pudiera proveer para sí. Su propósito era la mejora económica. Por generaciones, los judíos han seguido practicando muchos de esos principios, resultando que no importa en qué lugar del mundo ni cuán pobre sea un país, si hay judíos en él, ellos hacen dinero, lo cual no quiere decir que nunca haya judíos pobres o que todos los judíos sean ricos, sino que ellos se establecen pronto y proveen para los suyos. Una familia judía emigra y se establece entendiendo bien el objeto del préstamo. Luego llega otra familia y recibe dinero prestado para que a su vez establecerse. Ese dinero es devuelto al prestado a una familia, a una nueva familia para que también se establezca en el préstamo. Tal como lo enseñó Moisés, consideran ayudar a la gente a levantarse económicamente para convertir en una célula productiva de la comunidad. El préstamo era fundamentalmente una responsabilidad comunitaria y en segundo lugar una manera de hacer dinero. Una vez me hablaron de un banquero cristiano que tras estudiar estas escrituras comprendió que en Estados Unidos el sistema bancario estaba prestando a las personas que no necesitaban, o mejor dicho, no estaban prestando a las personas que lo necesitaban. Las instituciones bancarias estadounidenses tienden a prestar a los ricos o a aquellos que ya tienen deudas, pero estas mismas instituciones rara vez aceptan conceder un préstamo a un inmigrante, mujeres desempleados o pobres que tengan planes de montar un negocio pero carecen de capital. Aunque no tengan deudas, este hombre fundó un banco privado pero solo prestaba dinero a personas que tuvieran buenas ideas para convertirse en un sector productivo de la comunidad y solo necesitaba el capital para comenzar. El banco estaba obteniendo un gran éxito y nunca había tenido préstamos impagados. Echemos un vistazo al versículo 3. Podrás exigirle el pago de tus deudas al forastero, pero a tu hermano le perdonarás cualquier deuda que tenga contigo. A primera vista uno podría pensar que Dios no se preocupa por los extranjeros, tanto como de Israel. Pero esto no es verdad. Una vez ese significado aparece del texto, no es el exacto porque nos concuerda con el sentido de muchos otros países de las Escrituras. Resulta claro de Génesis a Apocalipsis que Dios quiere bendecir a todas las naciones y este punto es tan aplastante
que no puede ser rebatido. Entonces, ¿por qué no exijo Dios el perdón de las deudas a los extranjeros? La interpretación más probable que esta discrepancia es que los judíos debían observar un octavo año sabático. No podían trabajar ni hacer trabajar a sus animales ni sus tierras, por lo cual no podían efectuar pagos. Sin embargo, a los extranjeros no se les exigía obedecer esta ley judía, podían continuar trabajando, efectuando pagos. Es más, este año es probable como un regalo del cielo para ayudar a los inmigrantes a salir económicamente a flote. No habrá pobres entre ustedes, como lo dice en el capítulo 15, versículo 4. Entre ustedes no deberá haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra y que Él mismo te da para que poseas como herencia. Quinto, y así será siempre cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno. El versículo 4 establece un segundo principio que se puede espigar de este pasaje. Israel debía cumplir un compromiso nacional para la eliminación de la pobreza. La bendición y la economía seguía la responsabilidad económica en la nación, no la enseñanza bíblica que ponga límite a la riqueza personal o nacional. Lo que sí enseña la Biblia es que la riqueza no debe ser la obsesión de la vida, que no hay que confiar en las riquezas, que éstas pueden desviar el corazón de las cosas igualmente importantes. Si uno no se anda con cuidado, no obstante, la escritura también alaba la iniciativa económica y la función de la riqueza para bendición de la comunidad. La Biblia enfatiza que el sistema financiero de la comunidad debe apuntar constantemente a la eliminación de la pobreza. Al escribir este libro en los Estados Unidos se está experimentando uno de los periodos más prósperos de su historia. Está surgiendo millonarios y multimillonarios a un ritmo fenomenal. Sin embargo, la prueba de estabilidad financiera de una nación no es solo la riqueza que se genera, sino también la actividad en el fondo de la escala económica. ¿Están los pobres aumentando o disminuyendo? Los Estados Unidos tienen más millonarios, pero al mismo tiempo un número creciente de ciudadanos que vive por debajo del umbral de la pobreza. Y el problema no es la riqueza per se, el problema es la acumulación irresponsable de la riqueza. La economía bíblica no nos habla no promueve un comunismo en el que todo tenga que ser repartido equitativamente, pero tampoco aprueba la flagrante desconsideración del pobre y el desposeído. Al parecer, las escrituras fomentan la idea de que es posible promover en parte un medio económico próspero y estable, habilitando a los que están en el fondo de la escala económica para que suban más arriba y contribuyan a la calidad de vida del país. Parece que la escritura enfatiza la responsabilidad económica y financiera para con los pobres más que con respecto a otras esferas sociales. Los agricultores debían reservar las lindes de sus campos a los pobres para que estos espigaran en ellas. A los empresarios se les animaba a crear puestos de trabajo para los menos afortunados de la comunidad. Y rara vez se menciona la responsabilidad del gobierno para con los pobres. La iglesia ha recibido el encargo de cuidar los desposeídos y esta importante distinción ha de ser aquí considerada. Ayuda o desarrollo. Durante siglos, tanto como los cristianos como los filántropos han promovido la obligación de los países de ayudar a los más pobres. No es mala idea en general e incluso tiene bastante respaldo bíblico. Buena parte de su aplicación a nivel comunitario nacional adopta la forma de ayuda o programas de ayuda específicos, pues se supone que el problema de la pobreza se resolverá si los que tienen dan algo a los que no tienen. Superficialmente esto parece lógico, en la práctica resulta ruidoso y contraproductivo, en realidad engendran pobreza. El pensamiento subyacente no es bíblico. Para los pobres la Biblia prima la oportunidad antes de ayudarle, de la ayuda se reserva para los que no tienen forma de proveer por sí mismos y morirían sin asistencia. Claramente Israel se hallaba en esta clase de circunstancias en el desierto, por eso Dios proveyó para los israelitas
No obstante, es interesante notar que el día en que entraron en la tierra prometida, la ayuda cesó. El día en que tuvieron la posibilidad de lavarse por sí mismos, Dios cerró el grifo del maná. No tenían más dinero el día en que cesó el maná que el día anterior, pero aquí, a partir de entonces, contaban con la oportunidad de proveer para sí mismos. Dios no quería mantener un pueblo dependiendo, sino que aprovecharan los dones, talentos y recursos que Él les había dado para que hicieran provisión para sí mismos. La capacitación es un tema importante en la economía de la Biblia. En todo lo que Dios hace con Israel, solo actúa en sus circunstancias externas, sino también en su percepción de sí mismos y del Creador. Él desea que sean autosuficientes, no dependientes. Él desea que en realidad haya, que vean lo que son capaces de hacer, de crear y de construir. Él actúa para desarrollar su economía como también su imagen y su carácter. La esencia del discipulado y el desarrollo, y el discipulado y es el desarrollo del hombre con relación a estas situaciones. Desarrollo del hombre interior, pues ya se trate de gobiernos o de economías, Dios actúa en el desarrollo de las personas en el concepto que tienen de ellas mismas y en su forma de pensar. Esto nos conduce al siguiente principio: sin deuda nacional, capítulo 15, versículo 5. Y el Señor tu Dios te bendecirá como lo ha prometido, y tú podrás darle prestado a muchas naciones, pero no tendrás que pedir prestado de ninguna. Dominarás a muchas naciones, pero ninguna te dominará. Israel recibió el mandato de no pedir prestado. La nación no debía incurrir en una política de deuda nacional para mantener el razonamiento de Dios. Hemos de preguntarnos qué en efecto produciría en una comunidad una política sin préstamos. En primer lugar, esta comunidad tendría que aprender a vivir con sus propios medios, tendrá que mantener un equilibrio entre sus deseos y sus necesidades, y en segundo lugar, tendrá que examinarse a sí misma como un pueblo y descubrir qué es capaz de hacer, fabricar y descubrir. Es decir, se sentirá autosuficiente y menos dependiente como comunidad. En la India del siglo XXI, Indira Gandhi promovió un plan nacional bajo el lema "Compre productos indios". Se trata de imponer una moratoria a las importaciones y forzar al país a producir las cosas que necesita. Si la India necesita automóviles, lavadoras, grabadoras, videocassette, televisores y cosas semejantes, entonces tenía que aprender a producirlos. Los primeros autos, grabadoras, videocaseteras no funcionan muy bien, pero los perfeccionaron. La India redujo lentamente su déficit comercial y fomentó el empleo y el desarrollo, un gran sentido de orgullo nacional. Así la capacidad de producción y abastecimiento se alejaron de la dependencia y se acercaron más a la autosuficiencia. Dios capacitó a todos los pueblos y a las naciones. Parte de su objetivo en el discipulado es hacer que esos dones resplandezcan. Economía inmoral. En el capítulo 15, versículo 7, cuando en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da, veas a un hermano hebreo pobre, no endurezcas su corazón, ni le cierres tu mano. Antes bien, tiéndele la mano y préstale generosamente lo que necesite. No des cabida a tu corazón a la perversa idea de que por acercarse el año séptimo, año de perdón de deudas, puedes hacerle mala cara a tu hermano hebreo necesitando y no darle nada. De lo contrario, él podrá apelar al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. No seas mezquino, sino generoso, y así el Señor tu Dios te bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Una vez más, Dios recuerda que el hombre es un ser caído y que no hará necesariamente lo recto, ni siquiera sus amados judíos. Recuerde que cuando se escribió todavía transitaban por el desierto y que habían pasado unos 300 años como esclavos. Dios conoce el corazón del hombre, por eso les advirtió
para bendecirlos. Tenían algo muy importante. No solo habían de pensar en ellos mismos. Él quería bendecirles, pero esta bendición incluye responsabilidad para extender ese beneficio a la comunidad. Note en el versículo 8 la palabra operativa necesite. Algunos cristianos hoy creen que tienen obligación de dar lo que quiera, les pida. Esta no es una mentalidad bíblica, de hecho va contra los principios bíblicos porque puede producir pereza y dependencia. Note también la importante palabra prestar. Prestar no es lo mismo que dar limosna. Es una ayuda para emprender algo, superar una crisis. Implica una relación de contabilidad, de compromiso con el prestatario para evaluar su necesidad y su capacidad de evolución del préstamo. Algunos ejemplos preparativos. Una amiga suiza me contó una hermosa historia, dice la doctora Landa, historia de responsabilidad comunitaria tomada de las páginas de la Reforma del pasado y el presente. Su padre era viñador y como la mayoría de los vecinos de su pequeño pueblo, el pueblo tenía una viña colectiva. Cuando algún vecino pasaba por una mala racha, cultivaba la viña por 1 o 2 años hasta que volviera a salir a flote. La familia necesitaba cuidaba la viña, recogía el fruto de una cosecha. Una vez recuperada la familia y la comunidad, cedía la viña a otra familia necesitada, y la generosidad y la responsabilidad comunitaria formaban parte de la economía bíblica. Una vez enseñé en una escuela de misiones, dice la doctora, en Dinamarca, y una estudiante danesa contó en la clase lo que ella y otros misioneros de la misma nacionalidad habían hecho en la tribu tibetana con la que convivían. Esta tribu nómada había perdido muchos yak debido a que los inviernos extremadamente duros, dado que el yak es un elemento fundamental para la supervivencia, la tribu corría el peligro de padecer hambruna. Los misioneros daneses sabían que podían recaudar algún dinero en Occidente para ayudar a la tribu, y así lo hicieron. Compraron los yak y se los entregaron a las familias más necesitadas. La ilusionada alumna me preguntó, qué tal aplicamos la economía bíblica? Entonces, eso es de preguntarle a Dios, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo le respondí que habían tenido media revelación, y la media revelación era mejor que nada. El grupo se había comprometido, no solo con, el grupo se había comprometido que la mera predicación del mensaje del evangelio no era suficiente. Tenía que implicarse en las grandes necesidades de la tribu. Y vieron una necesidad económica y trataron de cubrirla. El problema estaba en la solución. Pregunté a la chica qué sucedería si sobrevenía otra serie de duros inviernos. Ella respondió que volverían a pasarlo muy mal, extremadamente. La respuesta no había solucionado el problema, es más, había provocado que la tribu fuera aún más dependiente, porque cuando atravesaran una situación similar, acudirían a los misioneros daneses en busca de una ayuda. Ella exclamó, ¿ayuda? ¿Qué podemos hacer? Parte del problema es ese nosotros implícito en la frase. El gran corazón de Dios quiere que ver su pueblo desarrollado, desea poner el acento sobre ellos. En primer lugar, la tribu necesita involucrarse en la toma de decisiones. El objetivo de la economía bíblica es avanzar hacia la independencia y a la autosuficiencia. Con la bendición de Dios, repare siempre la responsabilidad, la cual debe ser parte importante de la solución. Cuando los Jack tuvieran 2 becerros, la tribu podía devolver uno. La devolución del préstamo permitiría a los mineros volver a prestar un Jack a otra familia necesitada. La tribu podía decidir establecer su propio sistema, asumir la responsabilidad y traspasar al segundo becerro a la familia más necesitada.
Esto había aumentado la autosuficiencia y la responsabilidad por la bendición. También habría iniciado el proceso de multiplicación del don original. La tribu podía tomar los ya recién nacidos, venderlos y crear un fondo para aliviar los desastres que ocasionase la crudeza de los inviernos futuros. En ese caso, la autosuficiencia, la responsabilidad y la planificación a largo plazo serían asimiladas por la mentalidad de la tribu. Esto es discipulado, según la economía bíblica. Un amigo sueco me contó una hermosa historia mientras se hallaba en una visita de negocios en una gran ciudad africana y este empresario se despertó a medianoche, no podía dormir y sintió que Dios le instaba a ir a dar un paseo. Nada más al salir a la calle, le rodearon niños que vendían dulces, dormían a la intemperie y trataban de vender algo. Aunque ya fuera tarde, como eran menesterosos, cada céntimo contaba. El empresario entabló conversación con ellos y en particular con uno llamado David. Al preguntarle cómo subsistían, ellos relataron la existencia que llevaban sumida en la pobreza, padeciendo casi hambruna, sin cobijo y sometidos a un tipo de esclavitud. Su dueño les entregaba dulces para vender en las calles. Ellos recibían el 15% de sus ventas. Esta escasa renta apenas les libraba del hambre. Mi amigo averiguó que el valor de la caja de los dulces ascendía aproximadamente a $15. Manifestó a los niños que él era cristiano y seguidor de Cristo, que Jesús se interesaba por su condición y que quería ayudarles. Les preguntó a David si podía vivir mejor si vendía sus propios dulces y se quedaba con los beneficios, y el niño respondió que le sobraría. Mi amigo hizo una propuesta al muchacho y le daría $15 para comprar sus propios dulces. Cuando David consiguiera $50, ayudaría a otro niño a comprar sus propios dulces. A este niño haría después lo mismo con sus beneficios y así sucesivamente. La alentadora respuesta fue clara. Entregó a David los $15 y se marchó. Meses después llegó a una carta a Suecia con noticias de David. Todos los muchachos que mi amigo había conocido en aquella noche tenían bastante para comer y lugares donde pasar la noche. Todos aquellos niños eran ahora cristianos y asistían a una iglesia y ayudaban a otros niños a dejar la calle. Esto es la economía bíblica: generosidad, autosuficiencia, independencia, responsabilidad, multiplicación, todos en una. Y en resumen, solo estamos rozando la superficie de lo que la Biblia enseña acerca de estos temas. Recuerde que el propósito de este volumen es ayudarnos a pensar para estudiar la Biblia desde una nueva perspectiva. Tendremos que hacernos muchos deberes antes de poner a articular una perspectiva bíblica de la economía a partir de las Escrituras. Principios económicos examinados en el Deuteronomio capítulo 15 del 1 al 10. 1. Limítese la deuda personal. 2. Elimínese la pobreza. 3. Evítese la deuda nacional. 4. Respóndase a las necesidades legítimas de los pobres. La mentalidad hebrea no podía entender el concepto de bendición sin una manifestación tangible y a la vez intangible. La bondad de Dios incluida en parte disponer de la superficie, comida, ropa y cobijo. La palabra shalom incluye el concepto de bendición material. La mayor parte de la población de la tierra necesita hoy de esta clase de evangelio, un evangelio que sea mucho más equilibrado y que trascienda. Ayuda para profundizar el estudio, puntos para tener en cuenta y estudiar y colorear el tema con la economía en la Biblia, ética y principios de la financiación, préstamos, agricultura, el obrero, el trabajador, la administración, herencia, salarios. El ámbito de la economía revela a Jehová Jireh, Dios nuestro proveedor. El principal atributo divino revelado en la economía es la bondad. Dios gobierna en este ámbito mediante las leyes de la agricultura. Color usado es el verde. Declaración del propósito vocacional y operativa: desarrollar una economía que preste a la comunidad bienes y servicios necesarios junto con un empleo remunerado al precio salario justo del mercado. Incluye asuntos importantes como ganancia honesta, capacitación de pobres, integridad de fuerza laboral, administración de recursos y conciencia comunitaria. Nota: para todos los creyentes, todos tenemos que vernoslas con la economía y las bendiciones materiales o la falta de ellas.
Esta no es una parodia, no es una desviación terrible de las cosas más importantes. Es el plan de Dios para revelarse como Jehová Jireh, el Señor de la bondad. Muchos desean la bendición material de Dios sin entender los principios de la economía divina. Dios desea bendecir, pero en todas las esferas de la vida. No ser solo proveedor de las cosas materiales. Él quiere que seamos de bendición, no solo que la recibamos. Él quiere bendecirnos de manera que lleguemos a asemejarnos a Él. ¿Quiere usted conocer, vivir según los principios de la economía de Dios? ¿No puede responder a esta pregunta? No sea demasiado exigente consigo mismo. Cuenta con una gran compañía en el cuerpo de Cristo, en todo el mundo. ¿Desea conocer cómo piensa Dios acerca de la economía? ¿Por qué no comienza a leer su palabra con este tema en su mente? Le garantizo que Dios está deseoso y dispuesto a incluirle a este respecto. Tiene que darle la oportunidad de permanecer en su palabra. Usted forma parte de la estrategia divina para el discipulado de su comunidad y nación. ¿Aceptará su llamado? Nota a los empresarios. Si usted es un banquero, empresario, trabajador, administrador, gerente, propietario de establecimiento, corredor de bolsa o peón de construcción y proporciona algún tipo de bienes y servicios a su comunidad o nación, usted forma parte del plan de Dios para revelar a Jehová Jireh. Nuestro Dios proveedor. La Biblia habla tanto de la economía y propósito para bendecir a los pueblos como de cualquier otro tema, incluido el de la salvación. Muchos hoy contemplan la empresa o los negocios como medios para hacer dinero y nada más. En la escritura es mucho más que eso. Es más bien provisión, calidad de vida, demostración de bondad y bendición. La Biblia habla de alabar el trabajo y al Creador, del mismo de destreza, artesanía, obra digna del hacedor. La criatura revela al Creador en calidad de su obra, lo mismo que el Creador se ha revelado en calidad de la suya. La responsabilidad comunitaria y las respuestas creativas revelan la bondad de Dios en todos los ámbitos sociales. Usted ha recibido un llamado de Dios para su vida como José. Es parte de la revelación de la capacidad de Dios para proveer en abundancia de todo lo necesario. Usted es parte de su plan para revelar la calidad del trabajador. ¿Qué sucedería si cada cristiano que hay en el mundo llegara puntualmente a su trabajo? Si lo realiza con absoluta excelencia, si se pusiera como objetivo el bendecir a la comunidad y a la empresa en vez de bendecirse a sí mismo, ¿qué sucedería si cada cristiano propietario de una empresa se preguntara qué necesita realmente nuestra comunidad? ¿Cómo podemos satisfacer tal necesidad y obtener un beneficio? En vez de cómo obtendremos la máxima ganancia. Antes de empezar a soñar, hemos de saber qué quiere Dios que soñemos. Hemos de entender lo que ya nos ha enseñado en la palabra, cómo se conmueve alguna fibra de su corazón al, al saber, al leer esto. ¿Ha sido usted llamado por Dios para saturarse de la mente de Cristo, para aplicarla a su vida y a su trabajo? Usted es parte de la estrategia de Dios para el discipulado de su país. Este es el capítulo 7 de Modelo de Transformación del Antiguo Testamento, doctora Landa Cobb.